Y bueno amigos, el día de hoy voy a reaccionar a un video que pues ya saben me llamó la atención. El título es El regreso de Colón encarcelado. Y bueno, es del canal de Luis González, escritor. Les dejo el link del video del canal aquí abajo por si quieren ir a verlo o suscribirse al canal. Yo le voy a dejar un like. Y bueno amigos, pues ya sin más voy a empezar a reaccionar al video y comenzamos. Del año 1500 llegó a la Española, hoy Santo Domingo, un juez con 500 soldados y 14 amerindios que habían servido de esclavos a Colón y ahora se les devolvía a sus tierras. El juez tenía una misión extraordinaria: arrestar a Cristóbal Colón y a sus hermanos por los abusos que se habían cometido en el gobierno de las islas del Caribe. Esta pequeña parte ya la había escuchado un pedacito en un video que reaccioné. Cuando la escuché la primera vez no sabía este dato. No sabía que Colón había sido castigado por esclavitud, por abusos. La verdad desconocía. Yo pensaba que era que siempre fue un héroe en España. Pero no sabía que también, porque en ese tiempo obviamente la esclavitud era normal, por lo que yo tenía entendido. Entonces, al conocer este dato de Colón, wow, que sí se me hizo muy sorprendente amigos. Pero bueno, vamos a seguir. No se habían cumplido aún 8 años desde el descubrimiento. Cuando Cristóbal Colón vuelve a España en marzo de 1493, los reyes católicos decidieron enseguida que era necesario colonizar aquellos territorios. En un segundo viaje, Colón ya capitaneaba una flota de 17 navíos en las que iban unas 1.200 personas, soldados, nobles, clérigos, artesanos e incluso algunas mujeres. En noviembre de 1493, todos ellos desembarcaron en la costa septentrional de la Española, isla que el almirante había elegido como base en su primer viaje. A mí se me hacen muy poquitas, 1.200 personas, muy poquitas. Bueno, para este tiempo que ya un barco puede llevar muchísimas personas, se me hacen muy pocas, 1.200. En esa época me imagino que eran muchísimas personas, pero actualmente sí son muy poquitas. Colón y sus hombres tuvieron que improvisar y hacer frente a toda suerte de adversidades. De entrada, la barrera lingüística creó dificultades de relación con la población indígena. En un lenguaje por señas era imposible la comunicación. ¿Hacia dónde dirigirse? ¿Dónde encontrar alimentos? ¿Dónde estaban aquellas grandes urbes que Colón pensaba encontrar en aquellos parajes? Se preguntaban los colonos. En las Antillas no existían ciudades, tuvieron que levantarlas y no siempre se escogió el mejor emplazamiento. El fuerte que había dejado en su primer viaje había sido destruido a resultas de una rebelión indígena. En su lugar, Colón mandó erigir la Isabela, la primera ciudad del Nuevo Mundo, pero eligió un paraje inadecuado al norte de la isla y hubo de abandonarla en 1495, apenas 3 años después de su fundación. Uy, muy poquito tiempo, Es que sí me imagino que ha de ser muy difícil llegar a un lugar, en este caso creo que fue una isla,
que es desconocida, y aparte que te ataquen, pues los pobladores de ahí que te ataquen, pues ha de ser muy difícil. No sé, no explica bien por qué fue difícil y por qué escogió un mal lugar, pero no sé, tal vez sea por el terreno y por los ataques de los pueblos indígenas, no lo sé. Pero bueno, vamos a seguir, amigos. Los alimentos escaseaban. No se encontraba ni oro, ni especias, ni piedras preciosas. Las enfermedades eran frecuentes y no se conocían remedio para curarlas. El resultado fue que de los 1.600 hombres que habían acudido al Nuevo Mundo, en 1493 y 1498 tan solo permanecían allí unos 330. Algunos habían conseguido regresar, pero la mayoría habían muerto de enfermedades o por enfrentamientos con los indígenas. Qué fuerte, o sea, sí fue un gran número, que no manches, sí fue bastante. Cristóbal Colón, a la vuelta de su tercer viaje en 1498, ya era incapaz de controlar a los colonos. El virrey había perdido completamente su autoridad. Francisco Roldán se alzó junto a un buen puñado de hombres que decidieron apartarse del almirante. Durante 2 años, Roldán y sus hombres permanecieron amotinados. A la sublevación de Roldán siguió la de Adrián de Mújica, que fue sofocada por don Bartolomé, hermano del almirante. Hacia 1499, el principal problema de Colón era económico. El descubrimiento de las nuevas colonias exigía conseguir nuevos ingresos con los que abastecerlas. Las minas de oro no aparecían ni las piedras preciosas. Y fue entonces cuando Colón encontró un negocio tan lucrativo como el oro: los indios. Colón comenzó a exportar desde las Indias abundante palo de Brasil para ser usado como colorante textil, y por el otro, esclavos indios. Planeó traer unos 4.000 indios a Castilla que, según sus cálculos, le reportarían unos beneficios superiores a los 20 millones de maravedíes. Paro aquí antes de que se me vaya la idea. Entonces Colón, por lo que voy entendiendo, no encontró oro para financiar su viaje a América, o para justificar, o para que lo apoyaran a América, América. Entonces, como no descubría oro ni plata, por eso esclavizó, por lo que entiendo en el video. Ahora voy captando un poquito más pues la historia de Colón. No sé si sea así o no, pero bueno, yo me fío del video, y para mí se me hace lógico que por eso esclavizara pues a los indígenas, ¿no? Que obviamente no está bien, pero bueno, también entiendo el tiempo en que vivíamos, que la esclavitud era algo normal, pero bueno, vamos a seguir. Ya entiendo un poquito más sobre Colón. El riesgo de que las Indias se convirtieran en un inmenso mercado de esclavos con destino al viejo continente europeo era ya muy elevado, dada la inviabilidad económica de las colonias. Así fue como los indios eran apresados y enviados en barcos hacia Castilla para ser vendidos en almoneda pública. Prácticamente como una mercancía, ¿no? Qué fuerte, qué feo. Los indios iban a descubrir Europa sin proponérselo. Este comercio de esclavos también lo habían sufrido los indios guanches de las Islas Canarias.
varios centenares de ellos fueron deportados a Castilla a finales del siglo XV, siendo vendidos en distintas ciudades de Andalucía. Se sabe que en Sevilla, junto a la Puerta de la Carne, llegó a haber una nutrida colonia de guanches, pero desde 1477 la reina había prohibido su esclavitud. Me pregunto qué reina. Es la reina de 1477, pero a ver si dicen qué reina era. Pero la reina, muy influida por su confesor, el cardenal Cisneros, un día quedó impresionada por el desembarco de 2 naves que arribaron a Sevilla abarrotadas de indios. La reina Isabel, al conocer la noticia, se interrogó crispadamente: ¿qué poder tiene mi almirante para dar a nadie mis vasallos? Esto lo que dice, esta pregunta que dice la reina, yo me imagino que es la reina Isabel, ¿no? La católica, medio me confundí y dice, ¿qué poder tiene el almirante para dar a nadie mis vasallos? ¿Está diciendo que mis esclavos o mis soldados? Pero bueno, vamos a seguir. Aquel 20 de junio del año 1500, la reina en Sevilla dicta una real provisión. Esta real cédula supuso un auténtico hito en la historia social de Hispanoamérica. En ella la reina no solo los consideraba personas, sino algo más importante: los consideraba súbditos de la corona de Castilla. Qué fuerte, o sea, está fuertísimo este documento que hizo la reina, que creo que es Isabel la Católica. Qué fuerte, para ese tiempo que era normal no ver al indígena como esclavo o al negro como esclavo, sacar un documento así es fuertísimo, fuertísimo. Y otra cosa es que nuevamente digo que el catolicismo influyó en estas decisiones. Sin el catolicismo, muy seguramente hubieran acabado siendo como ingleses o anglosajones, pero estoy seguro que el catolicismo influyó muchísimo en el trato a los indígenas. Pero bueno, vamos a seguir. Exigía que fuesen bien tratados como nuestros buenos súbditos y vasallos, y que ninguno sea osado de les hacer un mal daño. En esta tesitura llegó a la isla el 23 de agosto de 1500 Francisco de Bobadilla, caballero y comendador de la Orden de Calatrava, enviado por la reina como juez pesquisidor para resolver aquella situación que había llegado a sus oídos. Bobadilla actuó de forma expeditiva, tal y como recordaría luego el propio Colón en una extensa carta dirigida a los reyes católicos con sus quejas. Pero los reyes se temían lo peor. Antes de que Bobadilla partiese hacia Santo Domingo, le habían concedido los poderes necesarios para destituir al almirante y le entregaron cartas firmadas en blanco para que pudiese nombrar en su real nombre a los nuevos cargos que debían de ayudarlo en la administración de la colonia. Creo que esta parte también, creo que la había medio escuchado en otro video. Los reyes mandaron a su representante para ver cómo estaban siendo tratados los indígenas de América, ¿no? Creo que. Y
esta persona que tenía el poder de los reyes tenía el poder para destituir a Colón y poner a otra persona a cargo, ¿no? Me gusta cómo lo está explicando, lo narra de una forma muy bonita. No sé, me gusta la narración de este video. Muy buen narrador, muy buen narrador de la historia de Colón. Se entiende muy bien. Desconocíamos, sin embargo, cómo se había desarrollado el juicio contra el almirante y las acusaciones concretas a las que tuvo que hacer frente. El texto del proceso había desaparecido en un naufragio que costó la vida a Bobadilla en su regreso a Castilla. A ver, voy a regresar. Se me hizo interesante esta parte. A ver, espérenme, amigos. Y las acusaciones concretas a las que tuvo que hacer frente. El texto del proceso había desaparecido en un naufragio que costó la vida a Bobadilla en su regreso a Castilla en 1502. Entonces, los documentos y las acusaciones y todo lo que habían apuntado de por qué Colón tendría que ser acusado desaparecieron, junto con el representante Bobadilla, en una tormenta. Está fuerte, ¿eh? Se decía que el juicio divino había hecho desaparecer al acusador y a las acusaciones para siempre en el fondo del mar. Pero un buen día, Isabel Aguirre, archivera del Archivo General de Simancas, descubrió entre unos legajos que estaba catalogando un cuadernillo que contenía nada menos que el texto del proceso a Colón. En 35 folios escritos por ambas caras se recogían las preguntas a las que fueron sometidos los 23 testigos llamados a declarar. Está interesante, amigos, está interesante. Gracias a este documento, hoy podemos reconstruir uno de los momentos más dramáticos de la vida del almirante. Bobadilla presentó a los testigos un interrogatorio con solamente 3 preguntas. La primera fue si había intentado rebelarse contra la corona. Sin embargo, nada de esto quedó reflejado en el proceso. La segunda pregunta del interrogatorio se refería a la cuestión religiosa. Sin embargo, aquí todos los testigos sin excepción declararon que Colón prohibía a los eclesiásticos mediante graves amenazas que se bautizaran a los indios. ¿Pero qué había ocurrido para que de repente el almirante cambiara de opinión e impidiera la administración del sacramento del bautismo? Yo quiero saber, amigos, yo quiero saber. Creo que ya el bautizo, bueno, es me imagino, a ver si lo dice. El bautizo los hace también hijos de Dios y por ende, pues, podríamos decirlo así, como seres humanos, ¿no? Hermanos de ellos. Y no podría esclavizarlos, por eso no quería el bautizo. Y en esa época, pues lo que era, creo yo, la corona o España, pues estaba muy unida pues al catolicismo y creían y tenían fe, creo que más que hoy en día, creían en Dios y en el bautizo y todo el lado espiritual del catolicismo, cosa que ahora creemos, pero creo que antes se creía más, o sea, tenían más fe en eso. Y obviamente si los bautizaba, pues pasarían a ser hermanos. Creo que por esa razón, pero bueno, seguramente lo va a decir, creo. A los indígenas. La respuesta estaba en los indios, que
que podían ser esclavizados si no eran cristianos, como declararon varios testigos. A ver, voy a regresar. Indios. Cambiara de opinión e impidiera la administración del sacramento del bautismo a los indígenas. La respuesta estaba en los indios, que podían ser esclavizados si no eran cristianos, como declararon varios testigos. Y luego dicen que el catolicismo no jugó un papel importante en la conquista de América. Creo que fue importantísimo, amigos, importantísimo para que no hubiera estos abusos y la esclavitud. Para mí fue fundamental que el español y el catolicismo estuvieran unidos. Pero bueno, vamos a seguir. Pero Colón tenía respuestas para todo. Dio también otra explicación a este cargo. Declaró que prefería que los clérigos se dedicaran a cuidar las almas de los españoles, truhanes, vagos e incompetentes, antes que bautizar a unos indios que eran incapaces de entender y de rezar el credo, el Ave María o el Padre Nuestro. Pero esta visión no era compartida por los franciscanos, que estaban en la Española. En aquel año enviaron cartas al cardenal Cisneros muy críticos contra el almirante, asegurando que ellos solos habían bautizado a millares de indígenas a espaldas de Colón, dado que el almirante no lo permitía. Pero la parte del proceso dedicada a la forma en que Colón administraba justicia es la más extensa. Se probó que en la mayoría de las causas el almirante y sus hermanos hacían juicios sumarísimos sin mediar ningún proceso. Sin proceso ni pesquisa alguna fueron ahorcados el despensero del almirante, Pedro Gallego, y Juan Vanegas, su mayordomo, por vender pan a unos cristianos. Un escarmiento ejemplar. De resultas de los azotes que recibió murió Miguel Muliart, el concuñado del almirante y marido de su cuñada la portuguesa Briolanja Moniz. O sea, Colón mandó a darle cuello a dos de sus gentes a su servicio, que eran españoles, solamente por venderle pan a los cristianos. Está fuerte, pero sí, o sea, fuertísimo. Juicios no sé, sumarísimos. Voy a regresar porque a lo mejor no entendí bien, ¿no? Lo que quiso hacer Colón. Es la más extensa. Se probó que en la mayoría de las causas el almirante y sus hermanos hacían juicios sumarísimos sin mediar ningún proceso. Sin proceso ni pesquisa alguna fueron ahorcados el despensero del almirante, Pedro Gallego, y Juan Vanegas, su mayordomo, por vender pan a unos cristianos. Un escarmiento ejemplar. De resultas de los azotes que recibió murió Miguel Muliart, el concuñado del almirante y marido de su cuñada la portuguesa Briolanja Moniz. Pero Colón, para defenderse, aducía que si se mandaban los procesos a la península, la respuesta tardaría mucho en llegar, con la consiguiente demora en la ejecución de las penas. Su hermano Bartolomé aseguraba que los juicios... Entonces por eso Colón los castigaba, porque pensaba que iba a tardar en llegar la información tanto para España, tanto de regreso, y prefería él tomar la justicia por él mismo y castigarlos. Creo que no está bien, amigos. Se enviaban a Sevilla y que llegar, con la consiguiente demora en la ejecución de las penas. Su hermano Bartolomé aseguraba que los juicios se enviaban a Sevilla y que si no había quedado allí constancia era porque se habrían quemado. Algo impensable en la meticulosa corte de los reyes católicos.
Sin duda su ansia era enriquecerse a cualquier precio. Cuentan los testigos del proceso que Colón se negaba a repartir los alimentos guardados en los almacenes para poder luego revenderlos después a precios abusivos, que cuando pagaba algún sueldo lo hacía con esclavos, que exigía a los colonos que cogieran oro para él y para sus hermanos, y que requisaba a los cristianos, los indios que tenían a su servicio, para venderlos como esclavos en las plazas de Isabela y Santo Domingo, o bien para enviarlos a la península. En el Nuevo Mundo, algo que hasta ahora desconocíamos, se efectuaban subastas de esclavos no solo de indios, sino también de cristianos condenados por el almirante a la esclavitud. La reina en 1504, antes de morir, firmó un codicilo pidiendo a sus herederos que evitasen que los indios sufriesen agravios y que fuesen bien tratados. Me gustaría que dijera el nombre de la reina para que todos la recordáramos y para tenerla más presente. Creo que es la reina católica, ¿no? Reina Isabela Católica, que es sorprendente. Voy a reaccionar a más videos de ella, porque creo que ya nada más reaccioné a uno o dos de ella, pero quiero reaccionar más a videos sobre Isabela Católica, una gran reina, muy temerosa de Dios. La reina, la esclavitud y la trata de indios se acentuó. Entonces creció más después de la muerte de la reina. Liberaron, llega a la península, pero fue destruido por todos sus. Realizó un cuarto viaje a las Indias con financiación de 1502. Murió en 500 cuando sus rentas. Su hijo Diego recuperó la fue Fray Tomás. En sí, un servidor A ver, esto último me llamó la atención. Dice, las leyes se acataron, pero no se cumplieron y la esclavitud en América continuó. Tomará conciencia del problema, pero sus exageraciones vinieron a agravarlo. Esta parte también la entiendo también, amigos, que Fray Bartolomé de las Casas quiso ayudar pues a la causa de los indios. Yo pienso que exagerando las cosas por el bien de los indios, pero también ayudó a la leyenda negra que actualmente vivimos. O sea, eso es muy cierto.
Y bueno amigos, pues ya acabó el video. Me encantó la forma de cómo contó la historia, ¿eh? Creo que es la historia más equilibrada que he escuchado hasta hoy en día y muy entendible. Tan entendible que tuve que regresar, ¿verdad? El video. No, pero bueno, muy entendible. Me pareció genial la narración. Creo que nunca me había gustado tanto una narración como esta. Porque por la forma de contar la historia. O sea, no sé, fue muy equilibrada. O sea, ni tanto para acá ni tanto para allá. Las cosas como son. Me encantó el video. Le repito, el canal del video. De este video es Luis González Escritor. Les dejo el link del canal aquí abajo por si quieren ir a ver más videos de este canal o suscribirse. Les repito, Luis González Escritor. Y bueno amigos, pues estuvo genial la historia, cómo la contaron. Y bueno, pues si quieren dejar algún comentario, pues ya saben, en la caja de comentarios yo los voy a leer. Y bueno amigos, pues esta fue la reacción de hoy, el video de hoy. Si les gustó, por favor déjenme su like, suscríbanse para ver más video reacciones y nos vemos hasta la próxima. Bye amigos.